Hola amigos de 35 milímetros, hoy estamos aquí con Lluís Quíllez, que es director de cine. Esta semana presenta en Netflix su segunda película, Bajo Cero, que es un thriller que os dejará helado literalmente. Pronto tendréis nuestra crítica en la web. Y hoy pues estamos con él y vamos a hacerle una pequeña entrevista para que nos cuente un poco más sobre la película. Lluís, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estrenar por fin la peli hoy en Netflix. Bueno, en primer lugar, pues nada, decirte eso, que la película nos ha encantado. O sea, la película es un thriller apabullante, o sea, te deja agarrado en el sofá, en nuestro caso, pues desde el minuto cero, desde esa escena inicial en la que rompe completamente la historia, con una historia de violencia, de mucho frío sobre todo, de tensión. O sea, la película tiene todos los ingredientes para que se conecte. Mi primera pregunta era, pues, decirte que de dónde sale la necesidad esa de contar la historia de Bajo Cero. ¿Cuál fue el origen del proyecto en sí? Bueno, pues a mí, a ver, el cine de género carcelario siempre me ha interesado. También los thrillers duros, secos, violentos de los años 70, 80, pues marcaron mi infancia, ¿no? Ya como espectador. Pues el cine de Carpenter, de Sam Peckinpah, por ejemplo, Spielberg, McTiernan. Y yo vivía a 10 minutos de la cárcel Modelo de Barcelona, de la prisión Modelo de Barcelona, que es una cárcel que está en el centro de la ciudad, en Peleno Sánchez. Y cada día para ir al cole, pues pasaba por delante de la cárcel. Entonces hay ciertas imágenes que de pequeño se te quedan grabadas y te generan ahí un impacto, ¿no? Queda un pozo de esas imágenes, ¿no? Recuerdo los presos volviendo de permiso y haciendo cola para entrar, o los familiares que iban a visitarlos. De hecho, hay una imagen en Bajo Cero que está inspirada en eso. Y en ese sentido, justo cuando aparece la noticia de que cierran la cárcel Modelo de Barcelona y tienen que trasladar los presos y derivarlos al resto de cárceles catalanas, ahí se me enciende la lucecita de decir, aquí hay algo, ¿no? Esto me motiva. ¿Qué podría pasar si un traslado de presos peligrosos con un furgón blindado fuera asaltado? Básicamente esa es como la premisa inicial de Bajo Cero, y a partir de ahí pues se la cuento a mi co-guionista, Fernando Navarro, y empezamos a fantasear sobre por dónde podría ir la historia. Ese fue, yo creo, el chispazo inicial, ¿no? Porque justo coincide el iniciar la escritura del guión con la noticia esta de que Del cerraba cierre. la cárcel de Barcelona. Bueno, ¿y qué retos te ha supuesto a la hora de escribir el guión y luego llevarlo a la gran pantalla? Bueno, a la pequeña, porque está en Netflix, pero bueno. Bueno, retos, la propia escritura del guión tenía varios retos. Uno de ellos era la documentación, es una película de acción espectacular, pero también teníamos que pegarnos a la realidad y no puedes escribir cualquier cosa, tienes que basarte en la realidad, ¿no? Entonces, desde estudiar cómo funciona un traslado de presos, cómo funcionan los procedimientos dentro de una cárcel, documentarnos bien, asesorarnos con policías, hasta estudiar cómo es un furgón por dentro, el diseño y la arquitectura del furgón, eso en la fase de guión. Y sobre todo, pues el gran reto del guión era crear unos personajes complejos, que fueran interesantes, con matices. Yo siempre he dicho que esta película no es una película de blancos y negros, es una película de grises, ¿no? Y de que va cambiando tu percepción y tu punto de vista y tu opinión sobre los personajes, porque son personajes complejos. Y transmitir todo eso en un guión que se tenía que leer y tenía que ser trepidante y espectacular. Después viene el segundo reto, que es todo eso que está escrito y que en realidad es más fácil escribirlo que hacerlo, llevarlo a la gran pantalla o a la pantalla o a lo que quieras llamarle. Hacer la peli, en definitiva. Y esta es una película con muchos retos técnicos, una película con secuencias de acción complejas, y me atrevo a decir que con alguna secuencia que no se había hecho antes en el cine español. Al final de la película, que no vamos a spoilear, pero que cuando la gente la vea, yo creo que es una secuencia impresionante. Sí, 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 no, de hecho te pone casi el corazón en un puño. O sea, te quería preguntar acerca de eso, partiendo del personaje de Javier Gutiérrez, ¿no? Que lo presenta como un policía que cree en la ley, ¿no? Pero que al final de la película pues, se encuentra con esa tesitura, ¿no? Que le hace cuestionar sus principios. Ahí quería yo hacerte, no sé, la pregunta de qué reflexiones crees que los espectadores son capaces de extraer de una película que posee una carga moral tal como la que tiene Bajo Cero.
Pues, a ver, la peli, a mí el cine que me interesa es aquel que, aparte de hacerte sentir emociones fuertes, cuando acaba la peli, pues te invita a reflexionar, te invita a que la película se quede más tiempo dentro de ti y, ¿por qué no decirlo? Pueda llegar a incomodarte o a hacer que te replantees ciertas de tus ideas o de convicciones morales. Entonces, Bajo Cero le propone eso al espectador. Yo no quiero dar una respuesta, sino que quiero que el espectador se haga preguntas, ¿no? Y se posicione. Y como tú bien dices, pues a través del personaje de Martín, nuestro protagonista, que parte pues con unas convicciones y esas convicciones a raíz de tener que convivir con el otro, a raíz de tener que cooperar, a raíz de tener que comprender y ver el punto de vista de personajes muy alejados y diametralmente opuestos a él, pues sufre una serie de cambios y transformaciones. Y en ese sentido creo que el final de la peli es un final muy catártico, muy potente, que va a sorprender al espectador y que le va a invitar a que saque sus reflexiones. A partir de ahí yo no quiero adoctrinar ni aleccionar a nadie, es decir, sino que simplemente planteo algo a la audiencia y invito a que cada uno reflexione. Y de hecho, al final de la peli, pues está ahí. O sea, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La cosa es que la película, de las cosas que me llama más la atención son, aparte de los constantes giros de guión que hace, son los cambios de registro, ¿no? Que pasa de ser una película de acción para pasar a ser un thriller hasta llegar al clima del que hemos estado hablando. O sea, ¿a ti te gusta poner al espectador a prueba con tantos cambios que hay a lo largo del film? Es que la peli surgió así, o sea, la peli surgió de una primera secuencia que es casi propia del cine de terror coreano y la peli acaba con un western crepuscular. Lo bonito de la peli, y cuando la ve la gente creo que se nota, es que pese a que la película viaja por varios géneros y coquetea con varios géneros, es una película muy robusta y muy sólida y Sí. muy compacta, es decir, que como has dicho tú, no te agarra, no te suelta y en ningún momento tampoco te planteas como que estás viendo algo que va por un lado y por el otro, sino que es una película muy directa. Sí, te dejas llevar por ella, básicamente. Claro, también le ayuda que es una película que pasa casi a tiempo real, toda en una noche, muy trepidante y claro, es que la vida es una mezcla de géneros. Entonces, en la vida tienes momentos de comedia, momentos de drama, momentos de terror, entonces creo que es interesante, o al menos a mí me interesaba el romper ciertas convicciones de género y no quedarme pegado a el terror o al western, sino que por momentos la vida se transforma en muchos géneros, ¿no? Va cambiando, va basculando. Y entonces, por eso, la peli, yo creo que, en definitiva, mantiene... Eso le ayuda al realismo y a la verosimilitud en la historia. Sí, completamente. Y también te quería preguntar acerca del personaje de Carra, ¿no? Porque a fin de cuentas es uno de los dos antagonistas de la película, por decirlo así, si no el principal. Que has creado un personaje que, a pesar de hacer cosas terribles a lo largo de la película, o cosas que, bueno, que son a fin de cuentas llamativas y malas en ese sentido, genera cierta empatía con el espectador, igual que puede suceder con Javier Gutiérrez. ¿Cómo crees que esto es posible, ¿no? Que el espectador dice, yo sé que este personaje es malo o que hace cosas malas, pero yo en el fondo como que lo compadezco? Bueno, ese era el gran reto de la peli y ahí es donde estamos haciendo la gran apuesta de la película, en el sentido de forzar al espectador a que se plantee cuestiones profundas y yo creo que una de las cosas que molan de Bajo Cero es que un personaje por el que a lo mejor puedas haber sentido empatía acabes despreciándolo y sintiendo asco, y por un personaje por el que has considerado que es un monstruo puedas acabar comprendiéndolo Sí, y totalmente. poniéndote en su piel. Entonces, ese juego con el espectador de entender que la vida es más compleja de lo que parece a primera vista y las personas son mucho más complejas de lo que parecen y que, como he dicho, pues no es una peli de personajes de blancos y negros, sino de personajes con grises, con matices, con personajes complicados, complejos. Eso era un reto dentro de un thriller de acción, porque si de algo adolecen muchas veces los thrillers de acciones, de tener personajes, digamos que más simples o más directos. Y entonces ya en el guión nos planteamos decir, no, queremos hacer una película que no renuncie a la acción y la espectacularidad, pero que sea algo más, que cuando la vayas viendo, la vayas descubriendo, la peli se vaya desplegando, vaya adquiriendo un pozo y una
y un peso mayor, una profundidad mayor. Y para mí es uno de los puntos fuertes de Bajo Cero. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí, no sé, la impresión que te causa de primera es el personaje de Patrick Criado, ¿no? Que dice, oye, este chaval que está aquí metido a lo mejor por algún delito menor o cualquier cosa y al final le resulta lo que es y te quedas tú. O sea, es espectacular, la verdad. La interpretación que hacen todos los actores es fantástica. Y sobre eso, sobre el tema de los actores, quería saber cuál fue tu relación con ellos durante el rodaje, ¿no? Porque según tengo entendido, aparte de que la película lleva a los personajes al límite, también llevaste tú un poco a los actores al límite, incluso, no sé, en situaciones un poco claustrofóbicas. Era una película difícil de rodar, con Mm. mucho reto técnico, con unas condiciones atmosféricas complicadas para equipo y actores. En ese sentido, una película exigente, muy exigente. Yo, pues, creo que cualquier director intenta sacar siempre el máximo partido de los recursos que tiene y de la gente que le rodea. Yo es lo que hice. Por suerte, la gente que se implicó en la película se implicó con pasión y entendió que pues, la dureza y entendió que el sufrimiento que pudiéramos sentir en ciertos momentos sería temporal y que lo bonito del cine es que la película queda para siempre. Y por tanto, pues a veces hay que vivir sacrificios o momentos duros para que la película sea como ha de ser y como todos soñábamos. Se creó una química muy buena entre el grupo de actores y eso creo que está presente en la peli, se nota la gran complicidad que hay entre ellos. Hay ciertas escenas que nacen de improvisaciones, de que los actores se meten absolutamente en la piel del personaje y me ofrecen cosas nuevas, inesperadas, que tal vez podían no estar en el guión o que ellos las transforman a algo diferente, a algo nuevo. Yo como director pues me aprovecho de eso y robo esa naturalidad y esas interpretaciones tan frescas y es fruto al gran compañerismo que se creó en el set. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no? que muchos de ellos ya han trabajado juntos entre sí, ¿no? Carra y Javier Sí. trabajaron en los últimos de Filipinas, Javier con Patrick en Águila Roja, o sea, que básicamente como que quedó un poco todo casi en familia, ¿no? Por lo que dicen, ¿no? Que como ya nos Sí, sí, conocemos, sí. ya sabemos por dónde ir tirando. Exacto, exacto. Ujú, Gertrudis también admiraba muchísimo a Carra y había trabajado con él. O sea, ujú. Vitorino y Patrick también habían trabajado juntos en tele. Es decir, se crea como una red ahí de colegueo entre todos ellos y sobre todo a raíz de empezar los ensayos y contarles qué peli quiero hacer, mostrarles las referencias y entre todos ajustar y encontrar el tono concreto de la película, ¿no? Esta película dura, seca, violenta, que también tiene su pequeño espacio para el humor, creo yo. También hay sus momentos de alivio y de comicidad con el espectador y encontrar entre todos eso, pues fue muy bonito. Ujú. Bueno, y después del estreno de Bajo Cero, ¿qué tienes pensado hacer ahora en mente? ¿Qué próximos proyectos tienes ahí Pues próximamente tengo varias para cosas hacer? porque hay que seguir trabajando sin parar. Ujú. Y nada, no puedo anunciar nada. Espero que en breve pues se confirme pues, mi próximo proyecto. Pero bueno, seguiré trabajando en la línea de un cine, pues como intenté con Bajo Cero, que sea un reto. Me gustan las películas que son retos, las películas que son difíciles, las películas que le proponen algo al espectador que es nuevo, que es incómodo, que le hace reflexionar, pero que también le permite disfrutar. Y ese es el cine que me interesa y en el que estoy volcado ahora mismo. Bueno, pues Luis, hasta aquí la entrevista. Te deseamos toda la suerte del mundo con la película y con tus próximas producciones. Nosotros animamos desde 35 milímetros a que toda la gente que pueda pues la vea porque la va a disfrutar. Es un peliculón, de verdad. Y nada, encantado de haberte conocido y de poder hablar contigo este poquito tiempo. Pues encantado de estar aquí y de charlar contigo de cine. Un placer ha sido.